En el siguiente video se presentará la simulación de un proceso industrial, el cual consiste en una fábrica en donde se procesan 5 diferentes tipos de piezas. Primero se realizará una explicación rápida de cómo se planteó la red de petricoloreadas utilizando el CPN Tools versión 4.0.1 y luego se hará una pequeña simulación mostrando las dificultades que presentamos. Entonces, esta es la red principal en donde encontramos primero el proceso de entrada en donde está el almacén que contiene las 5 piezas a trabajar, la banda, el brazo el cual lleva de la banda las piezas buenas al proceso de maquinado o lleva del brazo al proceso al almacén de defectuosas. De ahí, entonces, si son buenas, se lleva al proceso de maquinado, se desplaza a la CNC correspondiente, la pieza 1 y la pieza 3 son llevadas a la CNC 1, la pieza 2 a la CNC 2 y la pieza 4 y 5 a la CNC 3. Luego de que salen de ser procesadas en la CNC, entran al proceso de calidad, son desplazadas al proceso de calidad, y luego entran al buffer de entrada al proceso de calidad. Luego se entra al subproceso de calidad en donde se evalúa si la pieza fue maquinada correctamente y luego es llevada al depósito de salida, o por el contrario, la pieza salió defectuosa y es llevada al depósito de defectuosas. Las subredes que utilizamos fue una subred para la CNC1 en donde se encuentra la entrada, en donde se evalúa si la pieza es P1 o P3, y se evalúa también los tiempos que corresponden a diferentes distribuciones exponenciales o normales de los tiempos que demora el brazo en llevar la pieza de su posición a las CNCs, en este caso en las cuestiones de entrada. Luego está el buffer de entrada de cada una de las CNCs, la operación. Se pone en operación cada una de las CNC y dependiendo de la pieza que se quiere procesar, entonces se le asigna también un tiempo dependiendo de una distribución específica. En este caso, por ejemplo, de PT1, que es una exponencial de 1.20, y de P3. De ahí llegan a la salida y es el fin de operación, dejando de nuevo la máquina libre y se llevan las piezas al buffer de salida. De ahí son llevadas al proceso de calidad y este proceso dura un tiempo el cual está demarcado por una función normal. También se tiene el proceso de mantenimiento, el cual consiste en un contador que al llegar a 10 empieza el proceso de mantenimiento que dura un tiempo y que tiene una distribución uniforme como vemos acá. Así se hizo el proceso también para la CNC2 en donde se procesa la pieza 2. Lo mismo se tiene el tiempo que tarda en ser llevado de la banda a la entrada de la CNC, el buffer de entrada, la operación y lo que tarda en ser llevado del buffer de salida al proceso de calidad. Y acá vemos el proceso de mantenimiento. Y la CNC3 que procesa la pieza 4 y la pieza 5. Igual, dependiendo de la pieza, se le da un tiempo de operación a la máquina y apenas termine queda de nuevo libre para el ingreso de una nueva pieza. Se tiene el buffer de salida, el cual de ahí se hace un movimiento y se hace el desplazamiento para el proceso de calidad correspondiente. Después, entonces, llegan efectivamente el proceso de calidad, en donde, dependiendo de la pieza de que se provenga, lo que se hace es evaluar por medio de una función exponencial
la probabilidad de que la pieza sea defectuosa o en su defecto pues que haya salido correctamente. Después de ser evaluada es dependiendo si es defectuosa o buena, llevada respectivamente al depósito de defectuosas o al depósito de salida buena. En este caso también se utilizan las distribuciones para los tiempos que tarda de ser llevado del punto de la salida del proceso de calidad al depósito de salida o al depósito de defectuosas. Por último tenemos la subred de defectuosas, en donde se hace un desplazamiento del brazo para llevarse si la pieza salió directamente defectuosa del almacén. Y por otro lado se tienen las piezas defectuosas que se obtuvieron después de ser maquinadas, y esto también tiene un contador para saber cuántas piezas defectuosas salieron del proceso. Vamos a hacer la simulación del proceso. Entonces tenemos una pieza 4, la cual es llevada por el brazo y entra a la CNC3. Al entrar se coloca un tiempo 7, el cual no va a permitir, hasta que se cumpla este tiempo, se va a permitir la transición de la operación y pues así sucesivamente hasta terminar el proceso. El problema que tuvimos es que sin importar cuántas veces se realice o el número de piezas que entran al sistema, esta variable no cambia, o pues este indicador no cambia, el cual está aquí, que es time, siempre permanece en 0, lo que hace que se acumulen las piezas en el buffer de entrada de cada una de las CNC y el proceso no pueda continuar. Para ilustrar esto, pues vamos a hacer las pruebas con muchas piezas. Vemos acá tenemos 54 steps y el time sigue en ceros, 104 y el time sigue en ceros, 154 y el time sigue en ceros, y podríamos llegar a 1000 steps y vemos el time nunca cambia, lo que hace que efectivamente, como se mencionó anteriormente, se haga una acumulación en el buffer de entrada, pero nunca se logre hacer la transición. Problema que no logramos comprender por qué se genera, ya que pues se utilizan las variables de callset para cada uno de los espacios como timed, y para los tiempos se utilizó se utilizaron pues la sintaxis, que es arroba más la distribución correspondiente. Muchas gracias.